Bienvenidos a nuestro documental sobre uno de los momentos más tensos y peligrosos en la historia de la Guerra Fría, la crisis de los misiles de Cuba. En este episodio, exploraremos los antecedentes, el desarrollo y las consecuencias de este conflicto clave en las relaciones internacionales del siglo XX. En octubre de 1962, el mundo entero estaba al borde de una catástrofe nuclear. La Unión Soviética había instalado misiles nucleares en Cuba, a solo 90 millas de la costa de los Estados Unidos. El presidente John F. Kennedy y sus asesores tuvieron que tomar decisiones rápidas y difíciles para evitar una guerra nuclear que podría haber tenido consecuencias catastróficas para la humanidad. La crisis de los misiles de Cuba fue un momento en el que el mundo estuvo al borde del abismo, pero también fue un momento en que los líderes mundiales demostraron su capacidad para resolver conflictos internacionales de manera pacífica. En este documental, examinaremos cómo se llegó a esta situación, cómo se resolvió y qué impacto tuvo en la política internacional en las décadas siguientes. Así que siéntete libre de tomar asiento y acompáñanos en este viaje a través de uno de los eventos más importantes y peligrosos de la historia moderna. Para entender la crisis de los misiles de Cuba, es necesario tener en cuenta el contexto político y militar de la época. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como superpotencias mundiales y comenzaron una carrera armamentística para construir arsenales nucleares cada vez más grandes. En 1959, Fidel Castro lideró una revolución en Cuba que derrocó al gobierno proestadounidense del presidente Fulgencio Batista. El nuevo gobierno de Castro nacionalizó empresas estadounidenses en Cuba y estableció una alianza con la Unión Soviética, lo que preocupó a los líderes estadounidenses y aumentó la tensión entre ambos países. En 1961, los Estados Unidos intentaron invadir Cuba con una fuerza militar en lo que se conoció como la invasión de Bahía de Cochinos. Sin embargo, la invasión fracasó y esto llevó a la decisión de Castro de permitir la instalación de misiles nucleares soviéticos en la isla. La Unión Soviética había instalado misiles nucleares en Cuba en respuesta a la presencia de misiles estadounidenses en Europa Occidental que amenazaban directamente a la Unión Soviética. El líder soviético Nikita Khrushchev esperaba que la presencia de misiles en Cuba detuviera la posibilidad de una futura invasión estadounidense. Esta acción tomó por sorpresa al gobierno de los Estados Unidos y generó una crisis de seguridad nacional sin precedentes. El presidente Kennedy y sus asesores se vieron obligados a actuar rápidamente y con cautela para evitar una guerra nuclear que podría haber tenido consecuencias catastróficas para la humanidad. La crisis de los misiles de Cuba tuvo sus raíces en décadas de tensión y rivalidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. La instalación de misiles nucleares soviéticos en Cuba llevó a una situación de crisis en la que ambos lados se encontraron en un punto muerto peligroso. La presencia de misiles nucleares soviéticos en Cuba presentó un desafío importante para el gobierno de los Estados Unidos. El presidente Kennedy tuvo que lidiar con una situación de crisis sin precedentes mientras intentaba proteger a su país y evitar una guerra nuclear con la Unión Soviética. Además, la crisis de los misiles de Cuba se produjo en un momento en que el mundo estaba experimentando cambios significativos en la política internacional. Los movimientos de descolonización estaban ganando fuerza en todo el mundo, lo que llevó a la creación de nuevos países y cambios en el equilibrio de poder global. También había un creciente movimiento pacifista y antinuclear en muchos países, que presionaba a los líderes mundiales para que encontraran formas de reducir la amenaza de una guerra nuclear. En este contexto, la crisis de los misiles de Cuba se convirtió en un punto de inflexión en la historia de la Guerra Fría y en la política internacional en general. En resumen, los antecedentes de la crisis de los misiles de Cuba se encuentran en la rivalidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, la Revolución Cubana y la presencia de misiles nucleares en Europa Occidental. Este conflicto se produjo en un momento de cambios significativos en la política internacional y tuvo un impacto duradero en la forma en que se manejaron las crisis internacionales en las décadas siguientes. La crisis de los misiles de Cuba comenzó en octubre de 1962, cuando un avión espía estadounidense U-2 descubrió la presencia de misiles nucleares soviéticos en Cuba.
El presidente Kennedy convocó a una reunión de emergencia con sus principales asesores para discutir la situación y tomar una decisión sobre cómo responder. Después de considerar varias opciones, incluyendo un ataque aéreo o una invasión de Cuba, el presidente Kennedy decidió bloquear la isla y exigir la eliminación inmediata de los misiles nucleares soviéticos. Este fue un movimiento arriesgado, ya que la Unión Soviética podría haber respondido de manera agresiva, pero Kennedy decidió que era la mejor opción para proteger a los Estados Unidos y evitar una guerra nuclear. En respuesta al bloqueo estadounidense, la Unión Soviética envió varios barcos con misiles nucleares a Cuba, lo que elevó aún más la tensión entre los dos países. Durante varios días, el mundo se mantuvo en vilo mientras Estados Unidos y la Unión Soviética se encontraban en un punto muerto peligroso. Mientras tanto, en la ONU, el embajador soviético Andrei Gremyko negó la presencia de misiles nucleares en Cuba. El presidente Kennedy decidió hacer pública la presencia de los misiles nucleares soviéticos en la isla y presentó las fotografías tomadas por el avión espía U-2 como evidencia. Esto provocó una reacción violenta de la Unión Soviética, que denunció a los Estados Unidos por espionaje. En los siguientes días, los líderes estadounidenses y soviéticos mantuvieron conversaciones secretas para encontrar una solución pacífica a la crisis. Finalmente, el líder soviético Nikita Khrushchev aceptó retirar los misiles nucleares soviéticos de Cuba a cambio de una promesa estadounidense de no invadir la isla y de retirar los misiles nucleares estadounidenses de Turquía. El presidente Kennedy aceptó los términos y la crisis de los misiles de Cuba llegó a su fin. Los misiles nucleares soviéticos fueron desmantelados y retirados de la isla, mientras que los Estados Unidos retiraron los misiles nucleares de Turquía de forma secreta. En resumen, la crisis de los misiles de Cuba fue un momento de gran tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. El presidente Kennedy tomó la decisión arriesgada de bloquear la isla y exigir la eliminación de los misiles nucleares soviéticos, lo que llevó a una escalada de la crisis. Después de varios días de negociaciones secretas, se llegó a un acuerdo y los misiles nucleares fueron retirados de Cuba y Turquía. A pesar de que la crisis de los misiles de Cuba duró solo 13 días, tuvo un impacto duradero en la política mundial y las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. La crisis demostró el peligro y la posibilidad de una guerra nuclear a gran escala, y llevó a los líderes mundiales a reconocer la necesidad de establecer canales de comunicación para prevenir futuros conflictos. Además, la crisis tuvo un impacto significativo en la política interna de los Estados Unidos. El manejo efectivo de la crisis por parte del presidente Kennedy aumentó su popularidad y prestigio en el país y es considerado uno de los momentos clave de su presidencia. Sin embargo, también hubo críticas por su manejo de la situación y la percepción de debilidad en las negociaciones con la Unión Soviética. En última instancia, la crisis de los misiles de Cuba sirvió como una advertencia para el mundo sobre el peligro de la guerra nuclear y la necesidad de trabajar juntos para evitar conflictos futuros. Y aunque se ha logrado un progreso significativo en la reducción de armas nucleares desde entonces, sigue siendo un desafío constante y crucial para el futuro de la humanidad. La crisis de los misiles de Cuba tuvo importantes consecuencias políticas, militares y económicas para los Estados Unidos, la Unión Soviética y el mundo en general. En primer lugar, la crisis fortaleció la posición de los Estados Unidos en el hemisferio occidental. La resolución pacífica del conflicto mejoró la imagen de los Estados Unidos como un defensor de la democracia y los derechos humanos, y esto aumentó su influencia en América Latina. Además, la crisis llevó a la creación del teléfono rojo, una línea directa de comunicación entre Washington y Moscú que permitía una comunicación rápida y directa entre los líderes de ambas potencias. En segundo lugar, la crisis tuvo un impacto significativo en la política interna de los Estados Unidos. La imagen del presidente Kennedy mejoró después de la crisis, pero también aumentó la presión para que tomara una posición más dura contra la Unión Soviética. El incidente también llevó a un mayor gasto en defensa y a un aumento en la producción y el despliegue de armas nucleares. En tercer lugar, la crisis tuvo un impacto en la política exterior de la Unión Soviética.
La derrota de la Unión Soviética en la crisis fue vista como un signo de debilidad por algunos en el país, y esto llevó a una mayor represión interna y una política exterior más agresiva para recuperar su posición en el escenario mundial. En cuarto lugar, la crisis tuvo un impacto en la economía de Cuba. Después de la crisis, los Estados Unidos impusieron un embargo económico a Cuba, que continúa hasta el día de hoy. Esto ha tenido un impacto significativo en la economía cubana y ha sido una fuente constante de tensión entre los Estados Unidos y Cuba. En última instancia, la crisis de los misiles de Cuba fue un momento decisivo en la historia mundial que tuvo importantes consecuencias políticas, militares y económicas. A pesar de que se resolvió pacíficamente, el peligro de una guerra nuclear a gran escala demostrado en la crisis es una advertencia constante de la necesidad de trabajar juntos para evitar conflictos futuros. En conclusión, la crisis de los misiles de Cuba fue un momento decisivo en la historia de las relaciones internacionales y un recordatorio constante de los peligros de la guerra nuclear. Este conflicto llevó al borde de la guerra a las dos superpotencias mundiales y tuvo importantes consecuencias políticas, militares y económicas para los Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba. Sin embargo, la resolución pacífica de la crisis también demostró la importancia de la diplomacia y el diálogo en la resolución de conflictos internacionales. La comunicación abierta y directa entre los líderes mundiales permitió que se evitara una guerra nuclear catastrófica, y la resolución pacífica de la crisis allanó el camino para futuras negociaciones de desarme nuclear y cooperación internacional. En la actualidad, la amenaza de la guerra nuclear sigue siendo una preocupación constante, pero la crisis de los misiles de Cuba nos recuerda que la diplomacia y el diálogo son las mejores opciones para evitar conflictos internacionales y proteger la seguridad global. En última instancia, la crisis de los misiles de Cuba fue un momento clave en la historia mundial y un llamado a la cooperación internacional y el diálogo abierto en la resolución de conflictos. Esperamos que esta breve mirada a la crisis haya sido informativa y esencial para comprender las implicaciones y consecuencias de un conflicto global tan significativo.